Buenas tardes. Hola Kevin, buenas tardes. Buenas tardes Alexander, Juliana, Laura Marcela, Valentina, Luisa, Leni, Manuel, Valentina Andol, Carol, buenas tardes. 6. Hola Juan Esteban, Elisa, que está sin micrófono. Caterín, María José Clavijo. Hola Gloria Isabel. Bueno, muchachos, entonces en esta tarde pues vamos a trabajar sobre un tema que es la insuficiencia cardíaca o la Paula Cristina de la insuficiencia cardíaca, la cual pues es el tema cotidiano, el tema permanente, obligado y de mucha frecuencia en los servicios de medicina interna y muy posiblemente en la consulta general. Y en algunas instancias, pues por efectos que se puedan evolucionar de este proceso de patología, pues en la cual es algo que se genera y que eso no tiene forma de suspenderse, es algo con lo cual el paciente y su familia, e inclusive hasta el médico, van a convivir con ella, y esto hace que se dé en una forma muy frecuente abandonos del tratamiento por cansancio, por aparentemente no necesidad, por cultura, por la parte del sistema de salud, etc. Que hace pues que en algunas situaciones sean motivos en los servicios de urgencias de consulta dentro de todo el proceso pues de estadía la insuficiencia cardíaca, y en algunas situaciones pues por complicaciones que se puedan generar en ella. Entonces hoy vamos a hablar de este tema y vamos a hacer la presentación del caso clínico de insuficiencia cardíaca. Bueno, muchachos, algo que comentar, proponer. María José Clavijo, ¿qué dice? No, doctor, pues hasta ahora no hay nada que comentar. No, señor. Bueno, perfecto. ¿Y Claudia Mercedes? ¿Tampoco? No, señor. No, bueno. Bueno, entonces aquí ya voy a compartir. Estamos viendo, ¿sí? Confirmado. Sí, doctor. Bueno, muchas gracias. Si alguien que de pronto esté solicitando por alguna razón, mientras me hacen la seña, por favor, por lo que pues yo no veo, por lo que están presentando. Bueno, este tema de insuficiencia cardíaca complejo en la parte farmacológica. Regularmente pues hay movimientos de medicamentos y de protocolos, y que hace pues que siempre sea algo dinámico pues dentro de todo, pues afortunadamente, y en la cual pues se involucran pues diferentes frentes, y obviamente también dependiendo de como del causal, lo cual genera pues que sea en forma concomitante pues el alivio de cierto tipo de condiciones que hacen que se presente descompensación. El hecho de que la sangre que está llegando al hemicardio izquierdo no tenga una acción tan competente en ese sitio, que hace que retrogradamente ese flujo se va estacionando a nivel de las arterias pulmonares, y que hace que se vaya a generar ese fenómeno de transudación y pues de paso al espacio intersticial, y lo que genera pues el edema y el aumento del líquido pues a lo que es tan perteneciente como es la presencia del líquido en la cavidad torácica, como vimos en patología pleural, que es lo que es el hidrotóxico. Bueno, hay una serie de causas que en un momento dado pueden llegar a generar que esto que se llama la bomba cardíaca fracase. Y eso es lo que fundamentalmente termina haciendo
esto que es la insuficiencia cardíaca. Dentro de ellas están algo que genere obstrucción del flujo. Entonces, algún tipo de lesión que, ejemplo, no permita que pase el flujo adecuadamente de una cámara a otra o de un vaso sanguíneo a la cámara. Estoy hablando de cámaras, es aurículas o ventrículas. Entonces, una lesión que impida que la válvula mitral tenga una apertura adecuada ante un fenómeno de una estenosis y hace que el hecho de no permitir este flujo adecuado, pues que la sangre se va a retener en cierta forma sobre la aurícula, ya que la presión con que viene es tan suficiente para que se acumule en ese sitio y que cada vez vaya generando unos cambios morfológicos para poder albergar esa cantidad de líquido sanguíneo sobre esa cámara. Y se está generando es un aumento de la presión. Entonces hay cambios que se van dando con la idea de compensar y que eso va a tener a largo plazo pues los efectos como es que el sobretrabajo del músculo en esa cámara aumente de tamaño. Otro, al contrario, en vez de que sea una lesión estenótica, que sea un flujo regurgitante. Entonces, en el momento de que, ejemplo, el ventrículo izquierdo genera su fenómeno de contracción y esa válvula mitral no es suficiente porque resulta que tiene, por la misma dilatación de la cámara o por daño estructural, que ella no sea suficiente para generar ese fenómeno de oclusión en el momento en que el ventrículo izquierdo se está contrayendo. Entonces esa sangre se devuelve y genera pues una sobrecarga de volumen en la cámara que lo está generando, que es el ventrículo izquierdo, y en cierta forma pues con el paso del tiempo en la cámara auricular. Algo que es muy frecuente también y esperado, que son los trastornos de la conducción cardíaca, lo que son los bloqueos y las arritmias, hecho que puede suceder pues en un grupo más amplio de edades, pues más que sea como estos que son más pertenecientes pues en décadas ya más o menos avanzadas. Hay algo en el cual que sí es, o sea, casi que de estas a veces pueden ser continuantes de otras, como es en este caso, donde se genere realmente es un fracaso de la bomba, en el cual el músculo cardíaco no se está contrayendo adecuadamente, porque puede existir fragmentos o zonas o áreas en las cuales realmente no hay una buena o no hay contracción, porque lo que se ha generado en ese sitio es un fenómeno de cicatrización. E igualmente puede generarse que no se permita pues un proceso de relajación adecuado. Otro es alteración en la continuidad del sistema cardíaco, como es por ejemplo el escape de sangre. Cualquiera entonces de estos mecanismos, puede ser unos continuados con los otros en forma aislada, terminan haciendo esto, lo que es la insuficiencia cardíaca. Entonces, la insuficiencia cardíaca se define, un síndrome clínico, es un hecho que es muy clínico, en el cual el corazón no bombea la cantidad de sangre requerida o que es capaz de cubrir las necesidades metabólicas en todos los tejidos, requiriendo una presión de llenado aumentada. También se denomina como insuficiencia cardíaca congestiva y se debe a una disminución lenta y progresiva regularmente de la contracción cardíaca. Pues se habla regularmente es porque es lo más frecuente que se dé ante esta situación, donde va a generar, pues obviamente, alteraciones en el llenado del ventrículo y la carga pues se va a encontrar con mayor capacidad pues de generar más volumen en ese sitio. Mencionábamos que pues, es una enfermedad que es muy común y que es esto, pues lo que mencionaba inicialmente. El hecho de detenerla, pues eso es algo que es de por vida y que es en forma intermitente, con recurrencias prolongadas en mayor o menor condición, dependiendo pues de la causa, dependiendo inclusive del mismo paciente y de su ente alrededor, como es por ejemplo la familia, cual pues también está involucrada en este tipo de situaciones. Indudablemente pues el médico también tiene pues
algo relacionado pues con esto, por el, digamos, el acompañamiento, el proceso de tipo educativo que se le da al paciente, de los controles periódicos, pues que existen una serie de protocolos para la atención de estos pacientes, en los cuales ellos tienen unos tiempos definidos para la formulación de los medicamentos, y ante ese control, pues más que, o además de entregarle los medicamentos, de autorizarlos, pues que puede haber variabilidad, es llevar un control de lo que es la parte clínica, y, pues si realmente ha tenido una buena respuesta a los manejos o no la hay, pues y dependiendo pues, de lo que se esté determinando en esos casos. Ante la presencia de insuficiencia cardíaca, pues el paciente, si se puede decir así, está condenado, a no ser de que suceda otro evento, pero a que su proceso de muerte va a ser girando alrededor de la insuficiencia cardíaca. Por eso los pronósticos nunca son expectantes, siempre son desfavorables, y es algo que evoluciona con mayor o menor fortaleza, pero que termina siendo un caso en el cual el corazón ya no es suficiente para una mínima oxigenación. Hay algo pues que es una causa, y por eso pues a veces hay tantas dificultades con este tipo de patología, porque tiene un índice altísimo de los pacientes hospitalizados que están sobre la sexta, la séptima década de la vida y ahí en adelante. ¿Eso qué implica? Pues que a las entidades de salud les genere unos costos altísimos, pues por tantas hospitalizaciones y pues además pues por los medicamentos. Entonces por eso se convierte pues en una enfermedad pues que tiene complejidad ante muchas disciplinas. Bueno, hay algo que sucede que antes de que realmente se genere la insuficiencia cardíaca como tal, previamente es posible que suceda esto, una hipertrofia cardíaca. ¿Eso por qué se da? Porque es una forma compensadora en su respuesta de ese miocardio frente al aumento del trabajo mecánico. ¿Por qué tiene que haber un aumento? Porque resulta que esa válvula es insuficiente, entonces en esa zona está generándose mayor contractilidad para de todas maneras lograr pasar ese volumen de una cámara a otra. O porque el músculo de esa cámara no es lo suficientemente competente y genere entonces mayor trabajo del músculo que sí es viable. Y de ahí los otros, el hecho de que sea un proceso de tipo de bloqueos, pues ante una conducción nerviosa no muy adecuada, pues se genera mayor cantidad de trabajo porque necesita suplir las necesidades metabólicas que hay pues en todo el organismo. Bueno, el corazón entonces es el encargado de mantener la tensión arterial y la presión de los órganos, la perfusión de los órganos vitales, aún en presencia de que exista una carga hemodinámica aumentada o que haya alteraciones en la contracción miocárdica. Para ello, entonces se usan varios mecanismos. Uno de ellos es el mecanismo de Frank Starling. Cristina Prada, ¿se acuerda qué es eso? Cristina. Doctor, ella no tiene micrófono. Otra vez, Cristina nunca va a tener micrófono. No, yo la necesito. Porque el 17 de septiembre no tuvo micrófono, o sea, ya nunca más. ¿Cómo hago para hablar con Cristina? Porque pues eso hay que solucionarlo, pues. No digo yo me quedo y me quedo el resto así de por vida. Cristina. Pues no sé. Ella no tiene micrófono. No, a ver, yo miro. Sí, Cristina no tiene micrófono, no tiene cámara tampoco. Cristina, ¿es posible que pueda escribir? Doctor, creo que está escribiendo por el chat. Él está escribiendo, doctor. Bueno. Pero mujer, el 17 de septiembre, usted dijo que no tenía micrófono, entonces eso no fue el viernes. No, Cristina, aquí la tengo registrada. O sea, no fue el viernes, si no estoy mal. Doctor, según lo que ella me había venido comentando a mí, primero se le había desconfigurado y el viernes como que sí fue ya un daño un poco más grave. Bueno, aquí la voy a anotar, pues, pero porque eso tiene que tener solución, pues.
No, micrófono. Día 21 de septiembre. Sí, esperemos que de pronto esta Porque semana lo pueda solucionar. en un momento dado tiene que De mandar todas, pruebas. Nosotros debemos de mandar pruebas y eso se va a una oficina y ellos determinan si esa prueba es justificable o no es justificable. Yo no claro. estoy diciendo que sea Paula, pero pues no caigamos en eso, pues. Sí, señor. Sí, Si esperemos no que esta se, semana lo pueda pues, la solucionar. gente Y no de se todas entiende. formas, usted sabe que con la pandemia eso es, pues, arreglar dispositivos y eso se ha hecho un poco más complejo. Hay zonas en las que todavía tienen toques de queda. Pero sí, esperemos que lo pueda solucionar pronto. Pues, pues ojalá que sí. Claudia Mercedes. Y vea, me pasó el listado y preciso. Tiro al azar y cayó ahí. Claudia Mercedes. Doctor, Claudia, buenas tardes. Mujer, ¿usted se acuerda de eso que buenas tardes. de eso que estaba yo comenzando a mencionar? Pues un poquito. A ver, hábleme un poquito. Pues más que todo nos decían que era como una capacidad de em, que responde a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo. O sea, Sí, es decir, que cuando entre más se llena el ventrículo, que dura esto, mayor pues va a ser, sí, mayor va a ser el volumen de a la expulsión. sí, Pablo, es que para hablar, qué pena. Qué pena, me quedo registrado, Pablo. Qué pena, mujer. Es totalmente válido. Es esa capacidad que tiene de cuando hay un aumento del volumen de una de las cámaras, de tener la capacidad de contraerse con más fuerza. Eso fue lo que nos dijiste, ¿cierto? Sí, más o menos en otras palabras, ¿cierto? Y eso es lo que nos determina, pues, lo Sí, que es señor. el mecanismo de Franz-Starling. Bueno, entonces, gracias, mujer. Bueno, entonces, para que esto, o sea, este órgano que es encargado, pues, de mantener la tensión arterial y sobre todo la perfusión de los órganos vitales, pues, que en mayor o menor proporción todos lo son, aún ante una carga hemodinámica aumentada o que existan alteraciones en la contracción miocárdica, hay unos fenómenos que son de tipo compensatorio. Uno de esos es el que nos estaba mencionando la compañera. Cuando hay aumento del volumen en las cámaras, tiene la capacidad en forma automática de aumentar con más fuerza la contracción para tratar de sacar ese líquido y transportarlo pues, a otro sitio. Otra es un sistema de activación neurohormonal. Entonces hay liberación de noradrenalina, por esos nervios cardíacos adrenérgicos que hacen que se aumente la frecuencia cardíaca, se aumente la contractilidad, se aumente la resistencia vascular y también activa el sistema Regina el sistema renina angiotensina aldosterona, perdón. ¿Eso qué hace? Pues que genere un factor que ayude en cierta forma a que haya mayor filtración glomerular. Que aumente la frecuencia cardíaca, pues hace que esa bomba actúe con mucha mayor cantidad de veces que la que se tiene establecido normalmente, que la contractilidad sea mucho más potente. Y hay otro que evolutivamente se va dando, es que sean cambios estructurales de tipo miocárdico, que van a estar representados en el aumento inicialmente del tamaño de las células musculares cardíacas, si haya o no haya dilataciones de la cámara. Simplemente es un fenómeno digámoslos, como de un mecanismo de adaptabilidad o de defensa o tratar de sostener en una forma regular ante estos cambios que se puedan estar generando, de que el corazón funcione en una forma competente. Bueno, entonces dentro de los cambios estructurales, pues están la hipertrofia. Bueno, hay algo que sucede es que estos mecanismos que están sucediendo en estos casos, que están tratando de adaptarse a las situaciones anormales que se están dando, eso tiene un límite. Y eso se llama después en una forma, digámoslo, común, llega a un agotamiento. Entonces, es muy dado que pueda suceder esto, que esos mecanismos de rendimiento pues, no sean tan efectivos y ya llegue pues, a generarse pues, una situación mucho más amplia y compleja con respecto a esta alteración funcional
por esos cambios estructurales que se están dando. Además de eso, pueden ocurrir alteraciones pues, de tipo anatomopatológica, como por ejemplo alteraciones de tipo citoesquelético, también como de la síntesis y remodelación de la matriz extracelular, lo cual causa pues, mayor cantidad de cambios estructurales y de tipo funcional. Esa matriz extracelular puede tener un comportamiento ante la presencia de fibroblastos, de que ellos se multiplican ante esa lesión permanente que se está dando en ese sitio y genere la producción de fibroblastos ya maduros y termina siendo lesiones cicatrizales. Bueno, la mayoría de los casos de disfunción cardíaca se ven sobre todo a esto, deterioro de la contractilidad miocárdica. Es más, creo que cuando estábamos hablando de envejecimiento cardíaco se hacía mención a esta situación como parte de ese proceso de envejecimiento, donde el número de fibras miocárdicas a medida que el tiempo pasa se van disminuyendo y están siendo reemplazadas en una forma más o menos, pues, más o menos determinante a través de tejido. Juliana Durán. Juliana. Doctor. Eso, ¿se acuerda que lo mencionamos en la clase anterior? Sí, no? señor. Que mencionamos que sí, que durante el envejecimiento se van disminuyendo las fibras musculares y disminuye la contracción y se da una hipertrofia del corazón. Y esas fibras musculares, que eso le está quitando espacio a la pared del músculo, se va transformando ¿por qué tipo de tejido? Por tejido fibroso. ¿Por tejido qué? Dígame otro. Dijo fibroso, ¿cierto? Sí, doctor. No, dígame otro. Que hablamos que se encontraba por fuera del corazón y que yo también mencioné que se encontraba en la primera capa, o sea, la capa endocárdica. Exactamente. Sí, en la capa supraendocárdica por grasa. Listo, perfecto, mujer. Muchísimas gracias. Bueno, señor, gracias. Bueno, entonces, hace pues que sea el deterioro a nivel de la contracción miocárdica. Por ejemplo, es muy frecuente esperar ante la presencia anterior de infartos del miocardio. Bueno, entonces, eso genera pues una disfunción sistólica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en los casos de la lesión isquémica, que es de esperarse que lleve a esta difusión sistólica, o sea, en el momento que el miocardio se contrae, no va a generar una efectividad en su eyección como si no tuviera lesiones isquémicas, o en los casos de una cardiomiopatía dilatada, o en los casos de una sobrecarga de volumen por un paciente con una hipertensión arterial prolongada, significativa y sin tratamiento médico. Bueno, estos son los casos pues que hay una lesión alterada o hay una alteración en la contractilidad miocárdica, posiblemente a consecuencia de lesiones isquémicas, lo más frecuente, pero puede ser por cardiomiopatías o por sobrecargas de volumen. Y en otros casos puede ser por difusión diastólica. ¿Y qué sucede? Que no hay una capacidad adecuada para relajarse, para expandirse y llenarse esa cavidad. Como por ejemplo, en los casos de una fibrosis miocárdica, en una pericarditis constrictiva y la presencia de un depósito amiloide. Entonces vemos que las causas etiopatogénicas, dependiendo de que sea una difusión distólica o una disfunción diastólica, pues nosotros sabiendo más o menos cómo es la fisiología cardíaca, pues podemos presumir que si no hay una contractilidad adecuada, entonces eso nos va a llevar a que haya siempre un remanente de sangre dentro de esa cavidad y entonces pues a través de estos mecanismos de compensación pues nos lleven a hacer un fenómeno de hipertrofia en ese sitio. Bueno, cualquiera que sea su base, una insuficiencia cardíaca es generada a través de una disminución del gasto cardíaco y hace pues que sea una insuficiencia de tipo anterior o estancamiento de la sangre en el sistema venoso, que es la insuficiencia de tipo retrógrado. Johnny Alexander. Johnny. Sí, señor. López, ¿cómo le fue? Muy bien, doctor, gracias. ¿Cuándo llegó Johnny? Johnny. Señor. ¿Que cuándo llegó? ¿A la clase?
¿Ah? Johnny, Doctor, ¿cuándo se llegó? le está cortando el audio. A mí se me cortó el audio. ¿Sí? Sí, es que mi conexión no es muy buena. No, que le estaba preguntando que cuándo llegó. Johnny. Johnny. Doctor, el chat. ¿Ah? ¿Se me está escuchando mal? Doctor, le está preguntando que cuándo llegó a dónde. Pues como él se fue y no había venido desde la clase pasada, antepasada, antes, pues le preguntó que cuándo llegó. Pues ya que vino. Ah, porque ya pude resolver Ya los voló. problemas en internet, doctor. ¿Cómo? Ya pude resolver los problemas que tenía con el internet. Ah, tenía problemas con el internet. Ujú. Johnny, ¿usted entiende más o menos lo que quiere decir aquí con este tema de insuficiencia anterógrada y retrógrada? No. No. Pues Santiago sí parece que sabe. Santiago. Santiago. Guerrero, doctor, ¿no? ¿O cuál Santiago, ¿Cómo? doctor? ¿Cuál Santiago? Sí, Santiago Guerrero, qué pena. Ah, sí, yo. Doctor, pues no sé muy bien tampoco. ¿Qué cosa? Lo de insuficiencia cardíaca anterógrada y retrógrada. Bueno. Fernanda Quiseno. Sí, doctor. La misma pregunta, mujer. ¿Sí lo entendemos más o menos? Pues, ¿Qué es lo que quiere decir con el término insuficiencia anterógrada y retrógrada? pues estaba tratando de acordarme y leyendo y miré que la retrógrada es cuando el ventrículo tiene una incapacidad para impulsar la sangre y la anterógrada es porque dice que los síntomas son consecuencias de que el ventrículo no puede llevar la cantidad de sangre adecuada al sistema arterial y se da una hipoperfusión, pero no tengo clara bien la diferencia de cada una. Sí. Estefanía Ruiz. Uy, se tiene un 5 tan bonito por aquí, Estefanía. Estefanía, Buenas tardes, doctor. ¿qué tal? La misma pregunta. Pues, doctor, yo también había entendido algo parecido a lo de Luisa, que la retrógrada es cuando el ventrículo pues tiene dificultades para impulsar la sangre hacia adelante, o sea, hacia el sistema arterial. Entonces, como tiene esa dificultad, aumentan las presiones y los volúmenes, pero detrás de él, o sea, en el sistema venoso. Y la anterógrada o sea, tiene una dificultad para llevar la sangre. Pues entonces da Pero ahí estamos, hipoperfusión. pero ahí no estamos diciendo lo mismo, en cierta forma, de que Pues no es no capaz sé, de tener la contractilidad para empujarla y lo otro de enviar la sangre, ¿o qué? no sé si sea lo mismo o si es que una afecta al sistema arterial y otra al venoso. No sé si estoy entendiendo mal. Bueno, miremos a ver. Zúñiga nos puede ayudar. Hola, doctor. Pues la verdad Hola, yo, Laura Osa. buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Pues la verdad yo no, o sea, no me acordaba y también busqué y encontré lo mismo que dijo Luisa. Pero a mí me da la sensación que se está mencionando como lo mismo, un mecanismo y el otro. ¿Quién del salón tiene un concepto? Yo, doctor. Listo, cuéntemelo.
Pues de lo que ¿Qué es entendí de lo que estaba buscando es que la insuficiencia anterógrada es por como una falla del miocardio, porque no puede una falla en la contractibilidad y no genera la fuerza para poder hacer la eyección. Y la retrógrada es causada por un estancamiento de la sangre, como dice ahí, pero por, como decir, eventos externos al corazón, como una retención de líquidos y otra cosa que genera que se aumenten las presiones y los volúmenes y eso cause la insuficiencia retrógrada. Listo, yo creo que sí le entendí. En el sentido es que la retrógrada es que la sangre se queda hacia atrás, porque al sitio donde llegó la sangre no tiene la capacidad para seguirla, ¿cierto? Y la anterógrada es porque no tiene la capacidad para tener el llenado en ese sitio. Simplemente esa estructura se relaja y por la capacidad no contráctil que va a tener en ese sitio, como por ejemplo lo que mencionábamos en las que son las de tipo diastólico, ¿sí? Más o menos, pues. Bueno, entonces aquí, los cambios estructurales progresivos son los que generan la alteración de la función cardíaca y indudablemente la congestión circulatoria. Entonces, por lo tanto, la base del tratamiento es la inhibición de las neurohormonas, ya que esas tienen una gran participación en la remodelación que hace que disminuya la morbilidad y la mortalidad, ¿sí? Entonces, esos cambios que son, digamos, esperados que sucedan, estos cambios y que van a terminar haciendo un daño realmente de tipo estructural, pues son los que van a generar realmente esta alteración de la función cardíaca y pues con los efectos colaterales que eso tiene. Hay algo aquí que está haciendo resalto, pues la activación de los sistemas neurohormonales. Ya habíamos mencionado que que esa liberación de la noradrenalina por esos nervios cardíacos, adrenérgicos, y que generan pues como mecanismo compensatorio el aumento de la frecuencia cardíaca, que el corazón se contraiga con mayor resistencia y velocidad, y igualmente la resistencia vascular, y que se van a activar estos sistemas. Y también se va a hacer una liberación de este péptido natriurético auricular, que lo que hace es el responder ante la dilatación de la cámara auricular derecha. Él responde y genera entonces un proceso de vasodilatación y genera un influjo de tipo hormonal en el cual se va estas hormonas y genera una información a nivel renal, activando ese sistema de renina, angiotensina, aldosterona y aumentando la filtración glomerular. Son mecanismos de tipo neurohormonal que van a generar esa compensación. Vea, tiro de ver si me ha salido la rosa. Yola Andrés. Hola, doctor. Hola, John. Ya lo he mencionado varias veces, pero pues como otra vez, de acuerdo a lo que yo estaba mencionando, las funciones de la fibra miocárdica son cuáles. Doctor, pero me puede repetir la pregunta, es que no, como que se me cortó ahí. Que de acuerdo a lo que estaba yo hablando ahorita y que lo hemos mencionado pues en varias oportunidades, pregunto cuáles son las funciones de la fibra miocárdica. Pues es como la función de la diferenciación pues de las células como tal, de la distensión, de la contractibilidad, de la distensión como tal de la cavidad para albergar y la eyección de la sangre. Entonces, ya, listo. A lo que me está diciendo, una función es contracción, ¿cierto? Listo. ¿Qué más? También pues como tal conservar o sea, permitir que el corazón cambie de forma y vuelva a la forma inicial. O sea, como lo que es la distensión. Sí, lo entiendo, pero eso es parte del fenómeno de contracción. Otras funciones de la fibra muscular cardíaca. De pronto esperemos que María José nos ayude. ¿Cierto, John? ¿O qué dice? Sí, también. ¿Usted cree que María José nos ayuda? Doctor, pues sería la excitabilidad, la refractariedad, la contractibilidad, la relajación.
Y eso es lo que están mencionando, eso quiere decir que las fibras miocárdicas tienen también otra función por modificaciones que ellas hacen de generar ese impulso eléctrico, ¿sí? Entonces, es la segunda función. ¿Y cuál sería la tercera, María José? No sé, doctor. La, Ay, sí. no. ¿La de qué? Hola, María José. ¿Usted sabe si Camilo Acosta está por ahí? Doctor, Ah, que se me cortó. Es que no le entendí bien la respuesta, la pregunta. no, que había otra función, ¿cierto? Fuera de esa que es de conducción La de eléctrica y relajación, contracción. doctor. Entonces, sí, Relajación. pero, sí, exacto, eso, el fenómeno de contractividad produce eso, contracción y relajación. Usted le estaba preguntando que si sabe que si Camilo Acosta está ahí. No sé, doctor. Pregúntele que si está. Creo que Ese sí. sonido es mío. Sí. El Pues sonido ahí es de está la Camilo, doctor. lista. El sonido es de sonido Camilo. estridente es de Camilo, sí, señor. Doctor, hay algo que le está haciendo interferencia. No, es a Aquí, pero Camilo, sí es de Carol, es Camilo. Yo me he fijado porque varias veces ha sonado y es cuando Camilo prende el micrófono. Pero entonces yo no le había preguntado y estaba sonando. Entonces yo miro. Es que ya lo ha aprendido en otros momentos. Camilo, silencia un momentico el Ya. micrófono y verá que... Bueno, voy a mirar. Sí, ve, doctor, ahí es Camilo. igual. Y volvió. Sí, es el Camilo, micrófono cuando de uno lo Camilo. llama, por el sonido. Bueno, Camilo, entonces apague y escriba, por favor. Haga una cosa, póngase en cámara y escribe. Camilo. Sí, no, Camilo, sí lo estamos escuchando. Entonces póngase en cámara y escribe. Camilo, póngase en cámara y escribe lo que yo le voy a preguntar. Eso, Camilo, listo. Ya sabemos que existe. Camilo, usted tiene mire, tres fallas. Y ya iba para la cuarta, si no. Camilo, la pregunta es la siguiente. Ya tenemos establecido que la responsabilidad o funciones de la fibra muscular cardíaca es la contracción, ¿cierto? Y la otra es la conducción eléctrica. Entonces yo le estoy preguntando, ¿existe otra función? ¿Sí o no? ¿Y cuál? Eso es todo. Y escriba, por favor. Pero es que el automatismo lo está dando ese fenómeno de conducción nerviosa, o sea, en el nodo sinusal son fibras musculares cardíacas modificadas que están dando esa responsabilidad en ese sitio de generar automatismo. Uy, Camilo está escribiendo, ahí llegó, esa es Camilo. Función endocrina, gracias Camilo, ay que no, gracias, listo. Uf, ya, gracias Camilo. Y mucho gusto, ya que está por aquí. Es un honor. Listo. Pues, y lo pregunté pues porque era que en estos momentos se estaba hablando de eso, ¿sí? De ese tipo de actividad que le corresponde a la fibra muscular cardíaca, que es la contractilidad, la conducción eléctrica y la función hormonal a través de este péptido natriurético auricular que se encuentra en donde. Ahí salió la pregunta. Calderón. Juliana. Doctor. Hola. Doctor. ¿Dónde se encuentra eso? ¿Se acuerdan qué sitio anatómico se encuentra lo que estamos hablando? ¿Dónde se libera esto? En la aurícula derecha. Y eso, perfecto. ¿Cerca a quién? A la desembocadura de la vena cava superior. Listo, mujer. Gracias. Bueno, entonces la hipertrofia cardíaca, ¿qué es? Es un equilibrio que se va a dar dentro de unas características adaptativas, que es en esa fibra muscular cardíaca que está generando los cambios para adaptarse pues a esta nueva situación y unas alteraciones estructurales, como es por ejemplo la composición que está teniendo la matriz extracelular, la geometría pues, del corazón, que no haya alteraciones estructurales con respecto a
a la disposición de las cámaras, por decir algo, también a cambios de tipo bioquímico, cambios de tipo molecular, y que de una u otra forma se transforman, lo que mencionamos hace un rato, que los fibroblastos hagan una proliferación exagerada y se convierta eso en un tejido fibroso con abundantes fibroblastos, como es una cicatriz, o que se secreten proteínas anormales en un momento dado, o que disminuya esa relación entre el capilar y el monocito. Entonces, este intento de tener un equilibrio en ese momento que se genera la hipertrofia cardíaca y que llega un momento en que eso no tiene la posibilidad de ese equilibrio, termina siendo la insuficiencia cardíaca. Bueno, ya sabemos muy bien que en el músculo no hay aumento en el número de las células, sino aumento en el tamaño de la célula, y que la sobrecarga mecánica pues hace que se aumenten los componentes subcelulares, lo que va a conllevar a un aumento del tamaño de la hipertrofia. Y sobre todo pues es muy notable o al frente de los sarcómeros. Al aumentar el trabajo mecánico, por ejemplo, una sobrecarga de volumen, de volumen o de presión, como es en el caso, ¿no? Un aumento de volumen en el caso de que haya una insuficiencia en la cual la cámara se dilate y que eso mantenga todo el tiempo con un buen remanente de sangre en ese sitio. O la sobrecarga de presión, pues en el momento en que está tratando de ese sangre que se encuentra en esa cámara, estarle impulsando. Entonces, en el aumento de trabajo mecánico por sobrecarga del volumen o de presión, o debido, por ejemplo, a señales tróficas, que eso puede suceder en las cicatrices que hemos mencionado, genera un aumento en la síntesis de proteínas y aumento de las proteínas intracelulares, y aumento en los sarcómeros, y aumento de las mitocondrias. ¿Eso qué hace? Que la proliferación de todas esas estructuras, que son los sarcómeros, que son las mitocondrias, aumento en la síntesis de proteína, hacen que el miocito aumente de tamaño y aumente en el diámetro, ¿cierto? Que se ensanche y hace que la masa, pues regularmente de los miocitos, sea muy notable. Aquí hay un hecho que nos hace de nosotros pensar. Viviana Alejandra Cepeda. Viviana. Ay, Viviana, ¿qué pasó? A ver, Viviana está aquí. Miro en la lista. Mariana, María Paula, Valentina y Viviana. Viviana no está entonces. Falta el día 21 de septiembre. ¿Cuántos estamos? 43. Y somos 46. Vea, pues, ¿ahí dónde era? Daniel Michel Vargas. Señor. Daniel es juicioso. Me imagino que ya respondió, ¿cierto? No. No ha respondido. Pues ya dijo que sí estaba. Sí respondió el llamado. ¿Por qué dice que no, Daniel? ¿De qué? Pero no le entiendo, doctor. Por eso es que yo no he preguntado nada, solamente estoy diciendo que Daniel es juicioso porque cada vez que le pregunto, él está aquí, está en el salón. A eso me estoy refiriendo. Eso. Ya. Esta imagen del lado izquierdo, que es una imagen histológica, y que suponemos que estos son miocitos, se le ocurre pensar dos características que nos hace a nosotros considerar que eso es una fibra muscular cardíaca. Dos. Eso, pues perfecto. Las fibras que están ahí, que se notan, y el... Eso. ¿Y cómo se juntan? A través de esas terminaciones terminales, que parece como si se estuvieran abrazando. Eso es típico de la fibra muscular cardíaca. Y lo otro es lo que tiene la flechita. Que son esas cositas.
¿El qué? Los redonditos esos que saben, no me acuerdo el nombre, que son los que unen Esto, y se dividen las fibras ahí. esto. Sí, Y otros son las estriaciones. ¿Sí las alcanza a ver bien? sí, las Se ven estrías. perfectos. Listo. Bueno, eso era todo. Gracias, Daniel. Bueno, tenemos establecido que el corazón pues es el peso más o menos promedio de 250 gramos, regularmente pesa un poquito más el del hombre que el de la mujer. Hay unas situaciones en las cuales el corazón aumenta notablemente de peso, como por ejemplo, paciente que tiene una cardiopatía isquémica y que además de eso tiene una hipertensión pulmonar, él va a terminar haciendo indudablemente una insuficiencia cardíaca por dos causas, no contractilidad y porque los vasos sanguíneos pulmonares, por ese fenómeno de hipertensión, están mandando mucha cantidad de sangre hacia el corazón izquierdo. Eso termina que el corazón posiblemente llegue hasta pesar el doble. Otro caso, donde el paciente tiene una hipertensión sistémica, muy posiblemente no controlada, de que exista una estenosis aórtica, o sea, la presión está pasando con mucha fuerza, la aorta no le permite salir adecuada, y que eso que ha terminado haciendo una cardiopatía dilatada, o sea, el ventrículo izquierdo se dilata y que termina siendo una insuficiencia mitral, o sea, más complicado. O sea, uno a consecuencia del otro, es un corazón que puede llegar a pesar hasta los 800 gramos. Y en los casos en que hay una insuficiencia aórtica y el paciente terminó haciendo una cardiomiopatía hipertrófica, ¿eso que determina? Que la pared del músculo se va a engrosar, va a aumentar de tamaño y va a disminuir el tamaño de la cámara cardíaca. Hace que el corazón tenga tanto peso porque tiene tanta fibra miocárdica aumentada de tamaño, o sea, que es de consistencia dura, digamos como el ejemplo de una persona que pueden tener las mismas medidas físicas, pero que el uno es pura fibra aumentada en número y en tamaño, y otra persona que esa misma medida, pero que la mayoría la tiene de tejido adiposo, pues hace que va a pesar mucho más la persona que tiene este tipo de situación, el aumento del tamaño de las fibras musculares. Y por eso puede llegar hasta pesar inclusive 4 veces más de lo que llega a pesar. Y es por eso, por la hipertrofia. ¿Queda claro ese pedacito? Doctor, Sí. yo tenía una pregunta. Si es una insuficiencia aórtica, no debería realizarse una cardiopatía, no debería el corazón, pues, como mecanismo compensatorio generar una cardiopatía dilatada. Sí. ¿En qué? Es que dice insuficiencia aórtica. No, sí. Pero él está haciendo la insuficiencia aórtica, pero el mecanismo de compensación, o sea, puede que inicialmente suceda algo de eso, pero resulta que es un hemicardio es suficiente con respecto a su contractilidad. Ejemplo, que no tenga una lesión isquémica, él vence y genera una hipertrofia que vence pues esa situación. Él siempre está tratando de pasar efectivamente ese líquido a pesar de que exista esa insuficiencia aórtica, de pasar siempre la sangre a la circulación periférica. Entonces hace tanto trabajo que aumenta el grosor de la pared. Inicialmente puede que sí, en un corazón que no sea muy suficiente lo puede hacer. Bueno, morfológicamente, entonces el patrón de la hipertrofia pues, nos va a mostrar la naturaleza de ese estímulo. Y ante eso va a haber o sobre una sobrecarga de volumen o una sobrecarga de presión, que es lo que va a determinar en último instante, que es una sobrecarga de volumen, nos va a hacer una hipertrofia ventricular excéntrica. Una sobrecarga de volumen, lo que estaba mencionando el compañero ahora, por ejemplo, en una miocardiopatía dilatada, ¿cierto? ¿Qué hace? Sobrecargar de volumen en ese sitio. Entonces, ese líquido no se va a disponer en una forma circular y perfecta, sino que tiende a depositarse en los sitios donde hay mayor debilidad de la pared o más delgada. Por eso regularmente es excéntrica. En cambio, cuando es una sobrecarga de presión, hace que sea una hipertrofia ventricular concéntrica, o sea, que hace una contractilidad en forma permanente que se genere esa situación. Entonces, en la hipertrofia ventricular excéntrica hay desarrollo de sarcómeros nuevos, aumento de la longitud celular, hay dilatación con aumento del diámetro ventricular, lo que mencionábamos hace un momento, es dado que aumente la masa muscular y el grosor de la pared, como lo que yo les mencionaba en el primer ejemplo. Y debido a esto, a la dilatación y al grosor de la pared, que puede que no sea necesariamente, pues, o puede ser como algo normal, y lo que nos va a dar, pues, este tipo de situación.
Y la concéntrica es donde hay entonces depósito, los sarcomas en forma paralela a lo largo del eje de las células, se incrementa el área transversal de los miocitos, entonces aumenta el grosor de la pared ventricular, indudablemente va a disminuir el diámetro del espacio ventricular como tal. Entonces aquí son imágenes donde nos está mostrando esto que es una hipertrofia concéntrica. Esto que estoy señalando aquí es la pared, el espesor de la pared. Esto es el epicardio, este es el endocardio y esta es la capa media, donde esto está tan engrosado que la luz está notablemente disminuida. Al contrario de esta excéntrica, que la pared está adelgazada, y realmente, por ejemplo, aquí es como hacia la periférica, no tiene esa forma circular como uno esperaría que tenga. Bueno, entonces la hipertrofia cardíaca se acompaña también de cambios transcripcionales y morfológicos. Y hay una serie de mecanismos que son, uno, que con la sobrecarga hemodinámica prolongada se altera la expresión genética, y donde reaparece, o sea, esa expresión genética alterada, va a reaparecer un patrón de síntesis proteica similar o semejante a la que se desarrolla en el corazón del feto. También hay unos mediadores químicos que se encuentran en la forma temprana de la hipertrofia y que van a comprender unos genes inmediatos que se alteran, y todos son basados a través de este CFOX. Y la otra es una expresión o reexpresión selectiva de formas embrionarias fetales que se le llaman entonces como proteínas contráctiles. Toda esta hipertrofia cardíaca que se puede acompañar de unos cambios que son transcripcionales y en los cuales hay una alteración en la expresión de tipo genético que va a terminar haciendo unos rasgos morfológicos que se van a determinar en aumento del tamaño de los miocitos, donde va a haber una disminución de los capilares, aumento de la distancia entre los mismos, depósito de tejido fibroso. Y la masa muscular pues, va a aumentar y va a requerir indudablemente más gastos metabólicos y mayor tensión pues, parietal. Esos son pues determinantes para el consumo del oxígeno. Hay una serie de situaciones, por ejemplo, una hipertensión va a generar una sobrecarga de presión. Una enfermedad valvular va a generar sobrecarga de presión o de volumen también. Un infarto de miocardio va a generar una sobrecarga de volumen, pues es lógico, pues porque ese músculo no es lo suficiente y es una zona cicatrizal, entonces el volumen se va a acumular en ese sitio. Todo eso que va a terminar dando un aumento del trabajo cardíaco con sus mecanismos compensatorios, va a generar un estrés parietal y un estiramiento de las células. Eso va a terminar haciendo entonces o una hipertrofia o una dilatación, la cual se caracteriza por lo que hemos mencionado: aumento del tamaño y la masa del corazón, aumento de la síntesis de proteínas, esa inducción de genes inmediatos precoces o inducción de ese programa genético fetal, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, la presencia de proteínas anormales, la presencia de cicatrización y que indudablemente haya una vascularización que no sea como la más adecuada. Eso termina siendo una difusión cardíaca y representada pues en una insuficiencia cardíaca que puede ser de tipo sistólico, diastólico, como lo mencionamos, con la presencia pues de arritmias y también pues con trastornos o cambios en la estimulación de tipo neurohormonal como fenómeno pues de descompensación. Bueno. Entonces, la hipertrofia ventricular izquierda nos va a predisponer indudablemente a una insuficiencia cardíaca. Y es un factor de riesgo para que la muerte se genere de una forma súbita. Un fenómeno de contracción prolongada en una pared tan gruesa, pues hace que pueda generar un colapso de los vasos sanguíneos arteriales, o sea, coronarios, y vaya a generar muerte súbita. Bueno, el grado de la anomalía estructural, pero siempre va a reflejar pues, el nivel de difusión en ellos. Y esa hipertrofia fisiológica que ha sido inducida por ese ejercicio permanente las 24 horas y extenuante, muchachos, qué pena, yo contesto un segundito. Aló. Sí. Muy bien. Bueno, yo sé por qué me están llamando por lo del SOA, ¿cierto? No, resulta que yo no lo voy a retomar porque el carro sí lo voy a entregar. Sí. Y pensaba llamar. Listo, muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Bueno, muchachos, qué pena, sigo.
Bueno, en pacientes en los cuales se les realiza necropsia con una insuficiencia cardíaca, vamos a encontrar un corazón posiblemente aumentado de peso, donde vamos a encontrar algunas o algunas de las cámaras, por ejemplo, de un lado o inclusive del otro, porque a pesar de que las cámaras de que el lado derecho y el lado izquierdo funcionen en una forma independiente, el uno se encarga de mandar la sangre al corazón y el otro de recibirla de los pulmones y mandarla a la circulación sistémica. Pero con el paso del tiempo existe compromiso en forma contundente hacia las otras cámaras, o sea, resulta haciendo el daño que hay en el hemicardio izquierdo, resulta haciendo daño en el hemicardio derecho, y es cuando se convierte en una insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, que compromete a ambos lados y que llega un momento dado a que hace una refractariedad y no hay desplazamiento. Entonces, por eso dice aquí, dilatación de las cámaras, pueden encontrarse paredes muy finas, o sea, muy delgaditas, con datos microscópicos, posiblemente que hay unas zonas de hipertrofia y otras zonas de dilatación, que varía pues, en cada paciente. Entonces, los cambios morfológicos y adaptativos de la insuficiencia cardíaca se encuentran también a distancia del corazón. Entonces, el hecho de que haya normalidades morfológicas, estructurales y funcionales del corazón va a tener representatividad en órganos que se encuentran por fuera del corazón, como por ejemplo, el hecho de que no salga sangre suficiente del corazón porque ese hemicardio tiene la capacidad adecuada, pues hace que, ejemplo, que en el cerebro vaya a tener signos de hipoxia, y es un paciente que puedan presentar, por ejemplo, síncopes o lesiones isquémicas, o congestión de los órganos como sucede a nivel del hígado. Así una pregunta cansona. Rian, Sí, doctor. mujer, ¿se le ocurre en qué tipo de insuficiencia cardíaca? Y te le pongo el nombre. Derecha o izquierda, hay congestión del hígado, ¿y por qué? ¿Y cómo se llama? ¿Sí lo entendió más o menos? ¿Me puede repetir la pregunta? Digo que sí. A ver, el hecho, estamos aquí hablando de que hay efectos en los órganos por fuera del corazón ante un daño del corazón, o sea, una insuficiencia. Entonces, estoy mencionando que puede haber efectos congestivos en el hígado. Entonces yo le pregunto, ¿eso se da por una insuficiencia cardíaca derecha e izquierda? ¿Y cómo se llama eso? Ese aumento del tamaño del hígado. Doctor, pues yo creería que en una insuficiencia cardíaca derecha. Y la otra pregunta era, ¿cómo se llama el aumento del tamaño del hígado? Hígado grande, hepatomegalia. ¿Qué hace? Que resulta que la sangre que está llegando al corazón no entra porque esa aurícula o el ventrículo no tiene la capacidad de contraerse, entonces esa sangre se va reteniendo. ¿Qué causa? Por circulación portal, pues hace que se van congestionando los sinusoides, y hacia abajo es el paciente que mantiene con edema en extremidades inferiores. Por ejemplo, en la mañana no tiene edema, y cuando ya están las horas de la tarde ya tiene edema. Entonces, la insuficiencia cardíaca va a representar un síndrome caracterizado por manifestaciones que van por fuera del sistema cardiovascular. Entonces, en eso se habla dependiendo de la dirección. Anterógrado, por perfusión deficiente a órganos, lo que les mencionaba hace un momentico. Hay una perfusión adecuada a nivel del cerebro y va a tener manifestaciones clínicas de no una buena cantidad de oxígeno en el cerebro. Pacientes que comienzan a tener trastornos cognitivos o trastornos de memoria, etcétera, etcétera. O retrógrada, que va a llegar a presentar lo que les mencionaba, el edema en extremidades inferiores, posiblemente en periférico, y posiblemente pues eso puede avanzar hasta llegar a generar una anasarca. Melissa, yo la vi por ahí. Ya fue. Melissa. Doctor, creo que Melissa no tiene micrófono. No tiene internet, pero yo la vi que ella se conectó ahorita. No, cuando empezamos la clase.
¿Cómo? No tiene micrófono. Pues entonces que me escriba. Melissa, cuando yo llame no lo tiene eso. Estoy hablando de Lenny Melissa Muñoz. Doctor, soy yo. Qué pena. Sí. Creí que se refería a la otra Melissa. Ah, bueno. Se me olvidó la pregunta. Era una bobada, se me olvidó. Espérame, Melissa, Nazarca. un momentico. Ah, sí. Doctor, está hablando de la Nazarca. Sí, sí, Melissa, gracias por acordarme. Melissa, ¿usted sabe qué es cierto? ¿Qué cosa, doctor? ¿La Nazarca? Ujú. Si no estoy mal, creo que es como un hinchazón a nivel general. Acumulación de líquido a nivel general. Esperamos, por ejemplo, que suceda en extremidades inferiores, ¿dónde más? Sitios donde se puede acumular fácilmente este líquido. Como usted lo dijo, normalmente se ve en las extremidades, sobre todo en pies. De pronto en cara, diría yo. En cara, la fase se va como botagada, en los párpados, perfecto. ¿Dónde más? Y En manos, de pronto también. No, en la mano derecha no. Doctor, en las cavidades, como el peritoneo, las cavidades. En las cavidades, exactamente. Oiga, tiene ahí el redentor. Bueno, gracias, Melissa. Bueno, lo que les mencionaba hace un momento, los lados derecho e izquierdo son dos unidades, tanto anatómicas como fisiológicamente independientes. Entonces, el daño de un lado de las otras pueden ocurrir independientemente. O sea, cuando hay una insuficiencia del lado izquierdo, ocurre independientemente del lado derecho. Pero con el paso del tiempo, debido a que es un circuito cerrado, el daño de un sitio, ese estado de insuficiencia en un sitio puede generar una carga excesiva del otro y terminar una insuficiencia cardíaca global o congestiva. ¿Hecho que hace? En el daño del lado izquierdo, esa sangre se va reteniendo hacia atrás, que es la que va a ocasionar entonces el hidrotórax, la congestión pulmonar, y muy posiblemente esa sangre ya no entra, no sale adecuadamente del hemicardio derecho, se va a empezar a retener ahí en ese sitio y comienza a hacer daños de dilatación en ese sitio. Bueno, entonces vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca izquierda. Durán está aquí en esta lista, creo que sí. Doctor. Dígame, doctor. Sí, dígame. Sí estaba ahí, se estaba mirando aquí. No era Paula Prada. Y Duque, que está inestable. Venga, ¿sabe algo de insuficiencia cardíaca izquierda? No. ¿O sí o no? Y listo. No, señor. Listo, bueno, listo, mujer, no hay problema. Mariana Duque. Mariana, ¿está inestable todavía? Ya está estable. Sí. Qué bien. Sí, Qué bueno. señor. Mujer, algo de insuficiencia cardíaca, o sigo avanzando. ¿Mejor? Ok. ¿Sí o no? No, Y sí, listo. doctor, la verdad no sé. Bueno, listo. Bueno, entonces dentro de las causas principales de este daño del lado izquierdo del corazón, ya lo hemos mencionado, una lesión isquémica, un paciente que le dio un infarto agudo del miocardio, pacientes hipertensos, paciente que tenga un daño tanto en la válvula mitral o como la válvula aórtica, sea de tipo insuficiente, estenótica o de tipo insuficiente, o enfermedades propias del corazón, algún daño que lo veremos en otro momento, daños que se están sucediendo a nivel del miocardio. Entonces, esos cambios morfológicos y estructurales y clínicos, obviamente, que se dan en la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, se dan porque la sangre se estanca en la circulación pulmonar y por disminución de la presión y el flujo de sanguíneo periférico. Entonces, a nivel del corazón, pues va a ser variante de acuerdo pues al daño. En la mayoría de los casos hay hipertrofia y hay dilatación. El uno sucede y como mecanismo de compensación, pues hace que se genere hipertrofia.
puede haber cambios como no muy inespecíficos de cicatrizaciones en ese sitio, puede haber agrandamiento secundario de la aurícula izquierda, porque esa sangre que ella está contrayéndose y bombeando y llega a ese hemicardio, al ventrículo izquierdo y hace que él no sea competente, la sangre se acumula en ese sitio y esa aurícula por compensar comienza a aumentar pues, de tamaño por albergar esa cantidad de líquido ahí. ¿En qué termina eso? Posiblemente haciendo una fibrilación auricular que va a comprometer el volumen sistólico o haciendo este fenómeno que también es parte como esa etiopatogenia de generar acumulación de sangre, y el hecho de que la sangre está acumulada en ese sitio, pues se activan los factores plaquetopénicos y pues, está la posibilidad de producirse o generarse en trombos. Bueno, y qué riesgo de producir un ictus de tipo embólico. En los pulmones, pues esa sangre que está retenida en el corazón y se queda retenida retrógradamente en los pulmones que están congestionados, va a haber edema pulmonar, es un pulmón que pesa mucho más, que no tiene esa consistencia, digamos, crepitante, y se vuelve un pulmón pesado, que si lo manipulamos va a trasudar líquido. Secuencialmente va a haber entonces un trasudado perivascular e intersticial, sobre todo en los tabiques interlobulares. Perdón un poco, muchachos. No, ya. Voy a calmar. Hay un ensanchamiento en los tabiques interlobulares y ensanchamiento hematoso y progresivo en los tabiques alveolares, que se acumule líquido, y esto que habíamos hablado en otro momento, que son como los macrófagos alveolares, pero el hecho de que estén fagocitando pigmento hemático se les llama siderófagos. Y la presentación clínica, paciente con disnea, con ortopnea, posiblemente con disnea paroxística nocturna y la presencia de tos con diferentes tipos de eso. Los siderófagos son las células de la insuficiencia cardíaca, también se les llama así, y son macrófagos que han fagocitado la hemosidería. Bueno, morfológicamente entonces, en el riñón, pues resulta que no está llegándole buena cantidad de sangre, entonces hay disminución del gasto cardíaco, disminución de la perfusión renal, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde se va a retener sal y se va a retener agua, que va a generar expansión de los volúmenes del líquido intersticial y de la sangre, contribuyendo a que se genere el edema pulmonar en el caso de la insuficiencia pues, cardíaca. Y se va a contrarrestar con la liberación de este péptido natriurético auricular para disminuir el volumen de sangre excesivo. Si esa perfusión es muy limitada, entonces intensamente se va a generar una excreción alterada de los compuestos nitrogenados, lo que puede llegar a ser una uremia prerenal. A nivel del sistema nervioso central sucede esto, una hipoxia cerebral, lo cual puede llevar a una encefalopatía hipóxica, donde el paciente se va a tornar posiblemente irritable, pérdida de la capacidad de atención, como inquietud, paciente que inclusive puede llegar a presentar lesiones isquémicas, como podrían, por ejemplo, producir un estupor o coma. En la insuficiencia del lado derecho. Esto no es la más frecuente, como hecho primario ocurre en muy pocas enfermedades, por ejemplo, los pacientes con una hipertensión pulmonar intensa y crónica y que han desarrollado esto que se llama el cor pulmonar. Va a haber entonces una hipertrofia, dilatación delimitada al lado derecho, puede existir con abombamiento del tabique ventricular hacia el lado izquierdo. Consecuencias secundarias, ya que hay un aumento de la presión en el pulmón, va a generar un aumento de sobrecarga en este lado derecho del corazón. Entonces, por ello, dentro de las causas de insuficiencia cardíaca se deben de incluir en ese caso todas las del lado izquierdo, que ya se esté generando como a consecuencia de ese daño del hemicardio izquierdo, que ya está generando daño en el hemicardio derecho. Entonces, por eso se deben incluir todas las posibles causas. Lo que mencionamos ahorita, una hepatomegalia que se llama de tipo congestivo, donde los lóbulos centrales están rojos, congestionados, con zonas periféricas pálidas o planas, o sea, sitios de necrosis que se han generado ahí. Y es muy posible que con el paso del tiempo se vaya a convertir en esos sitios algo que se llama una fibrosis o cicatrización, lo cual
se le llama esclerosis cardíaca o cirrosis cardíaca, que son esos cambios celulares que se van dando, en el cual toma componente de tipo fibroso o de tejido adiposo por esa congestión permanente en ese sitio. Cuando también se presenta, pues en este lado derecho, insuficiencia cardíaca izquierda, se puede generar algo más complejo como el necrosis centrolobular. A nivel portal hay aumento de la presión de la vena porta y las tributarias, puede llevar inclusive a esplenomegalia congestiva, en el cual los sinusoides están dilatados, el hígado puede llegar a pesar 2 veces su volumen normal, y puede haber edema crónico de la pared intestinal por mala absorción y la presencia de lo que mencionamos ahorita, que era la citis. El riñón, pues es al contrario, pues va a retener abundante líquido, se va a ver edema periférico, puede llegar a ser una zoemia. En el encéfalo, pues el hecho de que no esté llegando adecuada cantidad de sangre, porque el corazón derecho no funciona adecuadamente, pues va a haber cambios hipóxicos muy posiblemente, porque no está saliendo adecuada cantidad de sangre del corazón. En el espacio pleural y pericárdico puede haber acumulación de líquido en pleura, pues dependiendo pues, de la gravedad pues, de esa insuficiencia, y es más frecuente que se dé en el lado derecho, y puede provocar en algunos casos pues, la atelectasia pues, por la acumulación de líquido de esos espacios. Es muy dado la acumulación de líquido a nivel del tejido celular subcutáneo, lo que hace que se presente el edema periférico en los tobillos, en la zona pretibial, y en pacientes encamados, pues que tienen reposo en cama obligatorio, llegar a presentar edema presaco, inclusive llegar a generar un edema generalizado como la anasarca. Bueno. Parte diferencial entre insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. La derecha, la sintomatología respiratoria puede faltar o no puede ser significante, en cambio en la izquierda sí. Es posible que en la derecha tenga síndromes o manifestaciones clínicas cardíacas más frecuentes en forma inicial, por ejemplo, porque el hecho de estar en la hepatomegalia, la esplenomegalia, sobre todo el edema periférico, inclusive la presencia del edema, el derrame periférico o la citis. En cambio, en la izquierda se da más que sucedan trastornos congestivos a nivel pulmonar como y el edema. Sebastián García. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Muy bien. Muy horrible. ¿Sí se cogió algo? Claro. Sí, claro que no. Bueno, muchachos, de Sí, insuficiencia. señor, claro. Listo, muchachos, ahí les dejé, ya dejé de presentar para que pongan ustedes entonces. Doctor, ¿me puede avisar si ya está viendo mi pantalla? Yo le aviso que no estoy viendo su pantalla. Nada, ya estoy viendo su pantalla. Y póngala toda. Uy, qué bonita esa letra blanca, en el fondo rosado. ¿Le parece o no? Claro, me extraña. No, no me Doctor, no, estoy hablando en serio, Sebastián. ¿Qué hubo? ¿Qué mujer? Señor. yo tengo Son García y la Mariana. conexión un Dígame, poquito Mariana. inestable, entonces si de pronto me escucha entrecortado, me avisa por favor para de pronto cambiarme de sitio y que se escuche mejor. Bueno, listo. ¿Quién va a empezar? ¿La Duque Bueno, o Sebastián? yo, doctor. Sí, No, señor. señor, Mariano. Bueno, Listo, entonces ahora vamos a presentar. ¿Señor? No, está aquí anotándolos, revisando. Y Sebastián García. Listo. Listo. Entonces ahora vamos a presentar el artículo y el caso clínico sobre insuficiencia cardíaca por Sebastián García Fuquen y quien les habla, que es Mariana Duque. Pásala. Eso. Entonces, el artículo, su título original en inglés era Heart Failure in Persons Living with HIV Infection,
que se traduce en español como falla cardíaca en las personas que viven con la infección por VIH. Los autores eran Priscilla Su y David Waters. Fue publicado el 1 de noviembre del 2017 en el diario de la opinión actual sobre el VIH y SIDA. Entonces, en la introducción, pásala por favor. Los autores nos hablaban que la insuficiencia cardíaca es una patología común entre las personas que viven con VIH y usualmente augura mal pronóstico. Pero también nos decía que esa patología en las personas con VIH cambió drásticamente con el advenimiento de la terapia antirretroviral, que vamos a tratarla como TAR, y ahora es muy diferente entre las personas que reciben o que no reciben esa terapia antirretroviral, como se resume en la tabla. Entonces, podemos observar que en la era previa a la terapia antirretroviral, la miocardiopatía asociada al VIH se expresaba como una disfunción sistólica sintomática con una dilatación del ventrículo izquierdo y se observó casi exclusivamente en los pacientes que tenían enfermedad avanzada por VIH y SIDA. Y debemos de tener en cuenta que igualmente este tipo de insuficiencia cardíaca todavía es común en las áreas geográficas donde la terapia antirretroviral no está ampliamente disponible. Las cargas virales más altas y los recuentos de linfocitos TSD4 más bajos fueron los que se asociaron con la insuficiencia cardíaca en las personas con VIH. Y estos datos nos proporcionarán datos y mecanismos subyacentes a estos hallazgos en el VIH sigue siendo desconocido. Por el contrario, en la era actual, donde se usa la terapia antirretroviral, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca incluye muchas más personas con VIH asintomáticas y a menudo esta insuficiencia cardíaca se muestra como únicamente una disfunción sistólica o diastólica que se detecta en la ecocardiografía. La siguiente, por favor. Entonces, podemos ver que la incidencia de este tipo de miocardiopatía asociada al VIH, pues como decíamos, ha disminuido drásticamente desde la era anterior a la terapia antirretroviral, por lo que pasamos de 25.6 casos por 1.000 personas por año a 3.9 casos. La siguiente. Entonces, ¿cómo se da esta fisiopatología de la insuficiencia cardíaca en las personas que viven con VIH, pero sin la terapia antirretroviral? Entre las causas propuestas o sin Diana, sí se le está miocarditis, escuchando. una coinfección por otros virulistas, la infección del corazón con el... ¿Señor? No, que sí se le están Señor, se cortando. está cortando. Pero siga a ver si ya no. Entonces, un lugar donde de pronto me llegue mejor conexión. Listo, entonces, como decía, la infección del corazón con el VIH causa una función sistólica alterada y además los productos génicos del VIH, como la TAD, probablemente contribuyan pues a esta fisiopatología. Igualmente las citoquinas proinflamatorias, como serían el factor de necrosis tumoral, y también se ha demostrado que la interleuquina 1 beta deprime la función sistólica del ventrículo izquierdo. Y además, en África subsahariana y en otras áreas pobres, las deficiencias nutricionales pueden contribuir con la miocardiopatía asociada al VIH. La siguiente, por favor.
Entonces, ¿cómo va a ser ahora la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca en las personas que viven con VIH, pero que al contrario sí reciben la terapia antirretroviral? Entonces, a diferencia de las personas que no reciben la terapia, el curso de la enfermedad de las personas que sí la reciben es mucho más crónica, o sea, cubre un curso más prolongado. Y estos pacientes son usualmente pacientes mayores y que tienen una alta carga de factores de riesgo cardiovascular, con alta prevalencia de hipertensión, tabaquismo, dislipidemia, diabetes y síndrome metabólico. Y también se ha demostrado que algunos tipos de terapia antirretroviral afectan negativamente el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Por lo tanto, aumentarán indirectamente el riesgo de insuficiencia cardíaca. Pásala, por favor. Además, la acidobudina, que es un inhibidor nucleósido de la transcriptasa inversa, causa una miopatía cardíaca y esquelética que depende de la dosis. Y a este se le ha atribuido la toxicidad mitocondrial y tiene el potencial de alterar la función del ventrículo izquierdo directamente. Y por ello se ha culpado algunos tipos de terapia antirretroviral por la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que de otro modo no tendría una explicación en las personas con VIH. Pero por otro lado, esta terapia antirretroviral también juega un papel importante en la prevención del tipo de insuficiencia cardíaca descrita anteriormente, que era tan común en la terapia previa en la época previa a la terapia antirretroviral. Entonces, por ejemplo, podemos ver que el riesgo de falla fue notariamente menor en los usuarios que usaban tenofovir, fumarato y isopropilo, en comparación en los pacientes que nunca lo usaron. Y además, la enfermedad de las arterias coronarias es un factor importante que contribuye a la insuficiencia cardíaca en las personas que viven con VIH. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se da esta hipertrofia ventricular en las personas con VIH? La hipertrofia ventricular es más común en los pacientes con VIH que en los controles que no estaban infectados con VIH. Pásala, por favor. Como se pudo observar en un estudio, los participantes infectados por VIH tenían un índice de masa del ventrículo izquierdo mayor en promedio de 8 gramos por metro cuadrado en comparación con los controles que no estaban infectados. Este índice de masa del ventrículo izquierdo más alto se asoció de forma independiente con un recuento bajo de células TCD4. Entonces, esto sugerirá que la inmunodeficiencia podría desempeñar un papel en este proceso. Además, después de un ajuste por edad y factores de riesgo tradicionales, los pacientes con VIH tenían 2.4 veces más probabilidad de tener disfunción diastólica que en los controles. Entonces, pudieron observar que en general el 50% de las personas que viven con VIH tenían una disfunción diastólica en comparación con el 29% de los controles no infectados. Y además, otro estudio comparó la masa del ventrículo izquierdo en pacientes con y sin la infección por VIH y con y sin hipertensión. Y se evidenció que en los pacientes tanto normotensos como hipertensos, el grupo que estaba infectado por VIH tenía una mayor masa del ventrículo izquierdo y una mayor disfunción diastólica en comparación con los controles que no estaban infectados. Entonces, también se presenta una fibrilación auricular en las personas que viven con VIH. Esta se da por la avanzada de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que son factores de riesgo importantes para el desarrollo de esta fibrilación auricular. Entonces, por lo tanto, no es sorprendente que la incidencia de la fibrilación auricular esté aumentando a medida que las personas con VIH entran en esta era de la terapia antirretroviral, porque esta les permite vivir más años. Además, los marcadores de gravedad de la enfermedad del VIH, hablando específicamente de un recuento bajo de los linfocitos TCD4 y una carga viral alta, se asociaron de forma independiente con el desarrollo de fibrilación auricular. Igual que la edad avanzada, como habíamos dicho, la raza blanca, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, el alcoholismo, la proteinuria,
la función renal disminuida y el hipotiroidismo. Y también los fármacos que se utilizan comúnmente para el control de la frecuencia, como los digitálicos, el dialtiazem y el verapamil, ya que estos son metabolizados por el mismo sistema de enzimas hepáticas que algunas formas de la terapia antirretroviral. Siguiente. Entonces, ¿cómo se hace este tratamiento en esas personas con insuficiencia cardíaca y VIH? Bueno, entonces las recomendaciones del tratamiento para esas personas se basan en los ensayos que se realizaron en personas que tenían insuficiencia cardíaca no infectados, igualmente en esas directrices basadas en estos ensayos. Por lo tanto, se debe utilizar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueadores beta y los antagonistas de la aldosterona, aunque no se han realizado ensayos de estos fármacos en las personas que viven con VIH e insuficiencia cardíaca. Y si bien la terapia antirretroviral no es una terapia específica para la insuficiencia cardíaca, como habíamos visto anteriormente, la incidencia de insuficiencia cardíaca se redujo drásticamente después de la introducción de la terapia antirretroviral. Aunque pues, se desconoce si esta terapia antirretroviral puede revertir la insuficiencia cardíaca que se causa por una cardiopatía que ya estaba establecida. Entonces, igualmente debemos de tener en cuenta que el papel de la inflamación y la respuesta inmune en la insuficiencia cardíaca asociada al VIH se destacaba, por ejemplo, en un estudio que se hizo con niños infectados por VIH con dilatación del ventrículo izquierdo, en el cual se observó una mejor contractilidad del ventrículo izquierdo en aquellos que tenían los niveles más altos de inmunoglobulina G endógena y en los que fueron tratados con inmunoglobulina intravenosa. Sin embargo, como no hay ensayos específicos para el VIH, pues se utilizarán las mismas pautas y terapias para tratar la insuficiencia cardíaca en personas con VIH, o sea, los mismos tratamientos se usarán en personas con VIH y en los que no estaban infectados. Pásala. Entonces, en cuanto al pronóstico, como ya habíamos dicho, la miocardiopatía asociada al VIH con insuficiencia cardíaca en la era anterior a la terapia antirretroviral tenía un pronóstico desalentador. Pásala. Por ejemplo, en un estudio se vio que la razón de riesgo ajustada para los pacientes con miocardiopatía asociada con SIDA fue de un 8.86% más alta en comparación a los pacientes que tenían una miocardiopatía idiopática. Entonces, por lo tanto, desde el advenimiento de la terapia antirretroviral, tanto la epidemiología como el pronóstico en la insuficiencia cardíaca en las personas con VIH ha mejorado de manera espectacular. Sin embargo, los síntomas de insuficiencia cardíaca o la evidencia ecocardiográfica de miocardiopatía aumentan en gran medida el riesgo de muerte. Y también se ha informado que la evidencia de una presencia de reserva contráctil que se evalúa mediante una ecocardiografía de estrés con dobutamina es un marcador de una mejor supervivencia en los pacientes con VIH con miocardiopatía. Es decir, estos pacientes con una reserva contráctil fueron los que eran más propensos a experimentar una mejora en la fracción de eyección. Como conclusión, podríamos decir que de manera similar a la población infectada, la insuficiencia cardíaca se está volviendo cada vez más común entre las personas infectadas por el VIH y se prevé que aumente en importancia clínica a medida que esta población envejece. Por ello, se están realizando estudios futuros para determinar la fisiopatología subyacente de la insuficiencia cardíaca en VIH, que será útil también para desarrollar estrategias de tratamiento. Bueno, a continuación hablaremos sobre el caso clínico, el cual sacamos de la Sociedad Española de Cardiología. Como datos de identificación del paciente, tenemos que es un hombre de 81 años, ex trabajador del campo, el cual lleva una vida sedentaria y cabe destacar que vive solo y continúa trabajando como auxiliar profesional, y esto lo hace por teléfono. En la enfermedad actual tenemos un paciente... Perdón, Sebastián, ¿seguía trabajando con qué? Por teléfono, doctor, como auxiliar profesional. O sea, continúa dependiendo de sus ingresos. Ya, listo. Bueno. En la enfermedad actual tenemos un paciente que presenta cuadro clínico progresivo de 3 a 4 meses de evolución,
consistente en intolerancia al esfuerzo y ortopnea ocasional. En los últimos días presentó disnea con escasa actividad y tos nocturna. Además manifiesta dolores torácicos de tipo opresivo en estado de reposo, los cuales han sido considerados atípicos en diversas consultas a diversas consultas de servicios de urgencias hospitalarios, pero no manifiesta resultados o algún diagnóstico. Dentro de los antecedentes del paciente tenemos que este padece hipertensión arterial de más de 20 años de evolución. Cabe destacar que este refiere no seguir controles ambulatorios normales de sus cifras de tensión arterial. También tiene la diabetes mellitus tipo 2, conocida hace 9 años, con controles aceptables de hemoglobina glicosilada, pero realizados hace un año. También tiene asma con descompensación, que lo obligó al ingreso hospitalario hace 15 meses. Poliartrosis con importante gonoartrosis y disminución de la visión a causa de una retinopatía diabética. El tratamiento habitual que lleva este paciente para sus diferentes enfermedades es la terapia combinada de SAMA más corticoide, metformina con dudosa adherencia, amlodipino, omeprazol, ácido acetilsalicílico y paracetamol automedicado cuando presenta dolor. En el examen físico, el paciente tenía tensión arterial 145/90, frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto, auscultación pulmonar con la respiración alargada y escasos crepitantes húmedos bivasales, auscultación cardíaca rítmica sin soplos con el segundo tono reforzado. En los hallazgos de las pruebas que se le realizaron, destacó la hemoglobina glicosilada de 8,2%, glucemia basal de 175, creatinina de 1,14, filtración glomerular de 44 mililitros por minuto, sodio de 135 y potasio de 5,1. También una hemoglobina de 10,9 y un volumen corpuscular medio de 89 pentolitros. Cabe aclarar que el estudio de la anemia fue compatible con proceso crónico, pero se descartó estado de sangrado. Se le realizó un rayos X de tórax, el cual mostró cardiomegalia y redistribución vascular en campos superiores. Esto es indicativo de insuficiencia cardíaca. El electrocardiograma mostró hipertrofia del ventrículo izquierdo con sobrecarga de presión, lo que da a pensar que lleva una mala adherencia al tratamiento de la hipertensión arterial. También se le realizó un ecocardiograma que reportó dilatación del ventrículo izquierdo con función sistólica deprimida, hipertrofia ventricular izquierda con engrosamiento de la pared posterior, crecimiento auricular izquierdo con diámetro de 5 centímetros y no se encontraron otras alteraciones valvulares. Finalmente, se le diagnosticó insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, ya que cumplió con criterios de Framingham, 2 criterios mayores más 2 criterios menores. El tratamiento que se le ordenó fue enalapril 20 miligramos cada 24 horas, furosemida 40 miligramos cada 24 horas y sulfato ferroso 325 miligramos cada 24 horas. También se le insistió en mejorar la adherencia al tratamiento, a los tratamientos habituales. Se le aumentó el tratamiento con metformina y con eso tuvo una estabilización clínica, por lo cual se le dio el alta y se solicita control a los 2 meses. Muchas gracias. Muchachos, bueno, entonces yo creo que hasta ahí, ¿cierto? Muchas gracias, interesante el casito. Doctor, Mariana. íbamos a hacer Doctor, es que tenemos un Kahoot, entonces si Sí, nos permitiría. sí, por supuesto, hagámoslo. Desde que haya el tiempo, listo. Eso lo presenta mi compañera. Bueno. Ya va en la pantalla. No. Ya. Sí, ya.
¿Será que ya? Bueno, ya fueron todos. Pues ahí faltan, pero pues nada. ¿Comenzamos o qué? ¿Inicio ya? De mujer, hay 32. No, 33. Ah, ya ven, están incrementando. Pues porque no se inscribirán en el momento que es 34, 35. Bueno, mujer, esperemos 30 segundos y empezamos. Sí, empecemos. Listo, ya empezamos. Sí, perfecto.
Bueno, perfecto. Bueno, ustedes me envían después entonces tanto el caso como las calificaciones, ¿sí? Ah, Miguel Ángel volvió a subir. Estaba de tercero. Ah, de segundo, y primero quedó Santiago. Bueno, muchachos, entonces así quedamos. Vamos a continuar entonces el jueves con cardiopatía isquémica. Yo creo que nos va a las 2 horas en la mañana y pues con cardiomiopatías en la tarde. Y presentamos lo que tenemos pendiente de cardiopatías congénitas y el caso clínico que corresponde a cardiopatía isquémica, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces así quedamos. Gracias, doctor. Santiago, muchas gracias. Estuvo muy bueno. Muchas gracias, doctor. Gracias, Bueno, doctor. gracias, Miguel. Hasta luego, Melissa. Chao, Valentina, hablando. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, Juan Camilo. Gracias.